Saludos especiales para los miembros del canal. Juan.exe. Ger Illustrator. Kirito Sao. Tirón Rex. Axel Morales Iris. Álvaro Torrear. Toxin Super Saiyan 159. Chomicles Fanfics. Muchas gracias a todos ustedes por unirse al canal, significa mucho para mí, siendo una ayuda y motivación para seguir trayendo fics para todos ustedes. Si quieren unirse al canal como miembro, pueden hacerlo voluntariamente para apoyarme. Sin más que decir, vamos con el fic. Hora de aventura viendo universos capítulo 5. Podemos ver cómo Robert estaba ahora mismo en la sala de cine, revisando su tableta, preparando el siguiente mundo para todos reaccionen. Prismo. ¿Necesitas ayuda? Dijo el amo de los deseos que estaba ahora interesado en los universos que estaba buscando. Robert. Gracias, pero no, ya encontré el universo que veremos, parece que te llamó la atención la sección que yo veía. Prismo. Pues la verdad, es mucho mejor de los que yo vigilo o creo. Mientras que ambos seres de ver o crear universos hablaban un rato entre sí, veamos a los seres de Oro. Los cuales estaban ahora mismo en la cafetería u otros en sus habitaciones. Bonivel. Parece que los humanos están condenados, ya van 2 derrotas. Desanimada al ver cómo suyo ese mundo intentó ayudar a la raza de su amigo Hierone, pero parece que no fue capaz de hacerlo. Marceline. Vamos Bonnie, anímate, viste que no son invencibles, pueden ser derrotados. Jaque. Ella tiene razón princesa, ni siquiera su rey mostró ser tan implacable. Simón. Con Thor se vio que lograron herirlo, Zeus prácticamente ganó a duras penas. Finn. Aún tenemos 5 oportunidades, si hay otro como Adam, tal vez podamos ganar la siguiente. Mientras que ellos hablaban de que tal vez la próxima pelea pudieran ganar. En otra mesa se podía ver al héroe Billy junto a Kanjon, los cuales estaban hablando mientras comían. Kanjon, sabes que no es tu culpa, diste una gran pelea. Viendo como el héroe gigante tomó una gran jarra de cerveza de un solo sorbo. Billy. Lo sé, pero viendo todo lo sucedido hasta ahora, me digo, tome la mejor decisión al retirarme. Se dijo a sí mismo mientras veía ahora su copa vacía, viniéndole a la mente todo lo sucedido. Su pelea contra Tori cuando era más joven, todas las aventuras que tuvo en solitario y junto a Kanjon. Y su muerte a manos del Lich. Luego miró a Finn a la lejanía, estando hablando con sus amigos sobre la pelea de Adam. A los ojos de Billy, Finn solo era un niño cuando lo conoció, un niño que necesitaba un mentor, confiaba en él, pero algo a sus adentros le decía que pudo haber hecho más. Pero ya era muy tarde. Él ya estaba muerto y peor, ya estaba viejo a la hora de su muerte. ¿En qué podría servir ahora? Bueno amigos y amigas, en unos minutos ya estará listo el siguiente mundo al que reaccionarán, por favor, vayan a la sala de cine junto a los guardias esqueletos. Muchos se levantaron y comenzaron a dirigirse a la sala de cine junto a los esqueletos con armadura. Marceline. Parece que ya te tiene vigilada. Riendo un poco al darse la vuelta y notar ahora más guardias atrás de ellos, para que ninguno se desvíe del camino. En la sala de cine. Robert. ¿Qué te pareció? Viendo al amo de los deseos que estaba observando la tableta del pelinegro. Prismo. Esto sí no me lo esperaba, pero refleja bien la relación de esos dos. Alzando la vista para ver al pelinegro, el cual solo sonrió por el comentario de Prismo. Robert. Quise poner un universo que ponga el reflejo de ambos hermanos, y este queda perfecto. Recibiendo su tableta de nuevo y en ello, viendo cómo entraron a la sala los de Hora de Aventura. Robert. Bien, antes de comenzar con todo esto, ¿alguien tiene una pregunta, antes de comenzar con la explicación de este universo? Simón. Sí, yo, ¿de qué se tratará de este mundo específicamente? ¿Habrá más dioses? Marceline. Por favor no, quiero darme un descanso del tema de dioses. Jaque. Por favor, mi cerebro ya no puede procesar tantas cosas que tengan que ver con dioses. Princesa Desayuno. Necesito cambiar mi ánimos. Princesa Slime. Ya somos 2, tantas muertes me pone frágil. Soltando un suspiro mientras se pasaba una mano por la frente. Finn. Creo que es lo mejor. Aún teniendo la imagen de Adán en su mente de pie muerto ante Zeus. Robert. Bueno, no se preocupen, por ahora los dejaré tranquilos con el tema del Ragnarok a un lado por ahora. La respuesta del pelinegro alivió a todos en el lugar, podrían tal vez relajarse con algo que no sea con el Ragnarok. Robert. Y respondiendo a la otra pregunta de Simón, esto se tratará de en un mundo donde no existe la magia, solo humanos y demonios, en la era Sengoku en el antiguo Japón. Al escuchar que el mundo del que veían no tendría magia, pero una raza bastante peculiar y para ellos era algo casi normal.
Abader. ¿Demonio de qué tipo? Preguntó muy interesado el rey de la noche oscura y un demonio, quería saber cómo serían los otros de su especie. Simón. ¿La era Sengoku? Caramba, hace tiempo que no oigo nada de historia humana. Fin. ¿Qué es eso de la era Sengoku? Simón. La era Sengoku es la historia del país de Japón, país que desapareció tras la guerra de los champiñones. Bonivel. ¿Y qué tiene de especial esa era? Robert. Es la era en donde todo Japón estaba en una guerra civil, fue un período de conflicto constante, caracterizado por el debilitamiento del poder del shogunato y el ascenso de los señores feudales o daimios, que luchaban por el control del país, también era conocido como el auge de los samuráis. Bonivel. Es como en los inicios de Oro, todos peleaban por poder. Recordando sus primeros pasos de existencia en ese páramo desértico y muchos grupos que peleaban por cosas. Robert. Y sobre los demonios de dicho mundo, pudo decirte que se alimentan de carne humana para poder sobrevivir, aumentar sus poderes que sean sus artes de sangre demoníacas, una regeneración muy acelerada, un ejemplo sería que si le cortas un brazo, estos pueden regenerarlo como si nada y pueden modificar su cuerpo voluntad. Marceline. Esa habilidad le hubiera servido mucho a Finn. Finn. Qué graciosa. Viendo a su amiga que se reía, pero el humano sintió curiosidad si ese poder sería posible. Le sería útil, a veces extraña su brazo derecho de vuelta. Jaque. ¿Hay una forma de acabar con ellos? Prismo. De hecho, si Jaque, la forma de matar a un demonio en ese mundo, sería a través de la decapitación, por unas espadas hechas de un material especial o también la luz del sol, así como los vampiros. Abader. ¿Con el sol? Qué raros son esos demonios, esperaba que sea el agua bendita. Joshua. Eso funciona mucho más. Marceline. ¿A eso se les considera más débiles? Jaque. Tal vez, recuerda que los demonios que siempre vemos están de día y noche. Robert. Bueno, prepárense que ya comenzamos. En eso la pantalla se encendió y todos prestaron atención a lo que se venía. Dentro de la pantalla. Ok. Ciao, essirme costo. Yorichi, Kokuchibo. Bro, así se escucha. Hace mucho tiempo, veremos en el pasado, familia de samuráis, nacieron unos hermanos. Michikatsu era el mayor y algo que no les encanta, Yorichi era el menor y nació con una marca. Era muy mal augurio que pasaría y lo mataría, pero su madre se enfureció y con furia lo defendería, permitiéndole vivir, sería un monje al servir, y Michikatsu se convertiría en un espadachín. Afuera de la pantalla. Al escuchar la melodía se sintieron un poco más relajados, nada de un comienzo fuerte o algo por el estilo. Marceline. Qué buen ritmo tiene el inicio. Escuchando la melodía de la guitarra que sonaba de fondo. Fue una familia de samuráis, que son exactamente. Prismo. Los samuráis son guerreros de élite que sirven a los señores feudales. Robert. También son guerreros muy honorables y leales a sus señores, listos para morir por ellos de ser necesario. Princesa Desayuno. Así como los soldados de nuestros reinos. Entiendo un poco la idea, aunque el pelinegro tenía una gota de sudor. Pues si tenía que comparar a guerreros samurái con los guardias de los reinos de oro, es casi absurdo. Por lo cual mejor se optó por callarse esta vez. En eso cuando todos vieron la pantalla, sorprendieron al ver a dos bebés. Pero 3 personas los reconocieron. Minerva. Ay, mi hijo cuando era bebé. Viendo y reconociendo a su hijo cuando era un bebé, lo mejor que pudo haberle pasado. Pero también reconoció a otro bebé. Margaret. Ay, qué lindo, me trae varios recuerdos. Dijo al recordar cuando encontró y cuidado a Finn cuando era un bebé. Marceline. Oh vaya, bebés regordetes. Riendo al recordar cómo había visto a un Finn bebé bailar frente al espejo de su baño. Muchas princesas se enternecieron al ver a un Finn bebé, mientras que el humano rubio se ruborizó de la vergüenza, pero rápidamente se le pasó al ver no era solo él. Fern. Dijeron Finn y Jaque al ver al Finn de césped, más cuando se escuchó que era el mayor. Maga cazadora. ¿Con qué a esto te referías con lo que vimos antes de la ronda anterior? Robert. Exacto, qué buena memoria tienes. Simón. ¿Por qué no les encanta? Fue una marca. Princesa Slime. Qué lindo es Finn de niño. Viendo al pequeño Finn que sonría con su marca que estaba al lado izquierdo de su cara. Pero al oír que lo matarían, se les borró la sonrisa y se impactaron. Jermaine. ¿Cómo que matarlo? Apenas es un niño. Doctora princesa, las marcas de nacimiento son cosas normales que pueden irse con el tiempo, ¿por qué llegar a tales extremos? Robert.
En aquellos tiempos, el nacimiento de gemelos era visto como un mal presagio o mala suerte para que entiendan, más si llegan a tener marcas de nacimiento muy notables como están viendo. Muerte. Las creencias de aquellos tiempos, hacían que muchas almas jóvenes vengan antes de tiempo, Vida estaba muy molesta por ello. Al escuchar y ver cómo la madre de ambos hermanos, defendió a su hijo y evitar que lo maten, se alegraron. Joshua. Gracias al cielo. Minerva. Pude salvar a mi hijo, al menos allí. Viendo feliz como su yo de ese mundo, sí pudo salvar a su hijo y mantenerlo a su lado. Cosa que ella en su mundo, no pudo. Maga cazadora. ¿Un monje? Prismo. Los monjes son aquellos seguidores de la religión budista, renuncia al mundo para dedicarse a una vida de crecimiento espiritual, siguiendo las enseñanzas de Buda. Su día a día se centra en la meditación, el estudio y la oración, buscando alcanzar el nirvana. Maga cazadora. Ya veo. Billy. Al otro lo eligieron como espadachín. Robert. A él lo eligieron al ser el primogénito y tendría que hacerse cargo del clan durante el período de guerra civil. Phoebe. Es como un tipo de heredero. Princesa Desayuno. Desde muy jóvenes, sus destinos ya están marcados, pobrecitos. Adentro de la pantalla. Todo era diferente entre ellos y no iba a costarle. Yorichi siempre se acercó al lado izquierdo de su madre. Michikatsu sentía lástima a su padre todo incauta, así que le confeccionó con sus manos una flauta. Para Yorichi era el mejor regalo que le habían dado. Pensaron que era sordo y que no podía hablar. Se sorprendieron cuando habló y las palabras que ha soltado, preguntándole a su hermano si él podría entrenar. Afuera de la pantalla. Todos a simple vista, pudieron notar la gran diferencia entre ambos hermanos. Marceline. Los tratan diferentes, se nota a simple vista, pero parece que al fin de allá, no parece importarle. Viendo con claridad la mirada vacía del niño Finn que estaba en la pantalla. Bonnivel. Bueno, es casi normal, siempre se trata mejor al heredero que los otros hijos. Phoebe. Es verdad, mis hermanos incluso fueron ignorados por mi padre. En eso se cambió la escena, en donde Finn fue corriendo con su madre, pareciendo abrazándola. Margaret. Ay, qué tierno, me recuerda a Finn de bebé, no dejaba de abrazarme. Finn. Mamá, por favor. Diría algo apenado el humano, era buenos recuerdos, pero decirle frente a todos. Maga cazadora. Jejeje. Picando con su dedo el hombro del humano sonrojado, el cual estaba evitando la mirada. Minerva. ¿No lo dejaba tener nada? Robert. No, incluso cuando Fern intentaba darle algo o jugar con Finn, su padre reprendía a su hijo y que no tenía que convivir con él. Joshua. Esto ya es ridículo, ni siquiera yo impedía que mis hijos convivieran juntos. Billy. Esa clase de sujeto no deberían llamarse padres. Finn. Mi flauta. Dijo al escuchar que Fern le regaló una flauta que él hizo, pero era una muy diferente, más pequeña. Maga cazadora. Aunque lo haya hecho a mano, no creo que pueda hacer algún ruido. Bonnivel. La intención es lo que cuenta. Dijo al ver cómo el pequeño Finn sonría por el regalo que le dio su hermano mayor. Dándole mucha ternura a ella y las demás en el lugar. Mente de Finn. Ay, hermano. Kanjon. Porque pensaron que era sordo mudo. Prismo. Lo que pasa, es que el Finn de la pantalla, no hablaba para nada, incluso de bebé parecía estar muy calmado que no lloró. Robert. Lo cual llevó que muchos pensaron que tenía esas dificultades, no hasta que cumplió los 7 años. En eso todos vieron como el pequeño Finn, habló con Fern si podría entrenar con él. Televisión. Es normal que se sorprenda, 7 años y que de la nada veas que puede hablar. Billy. Es normal que tenga curiosidad, muchos niños imitan lo que ven o hacen los demás. Vimo. Así cuando los conocí. Dijo el pequeño robot, cuando conoció a sus amigos, fue cuando Finn jugaba con una espada de madera con jaque. Maga cazadora. Se nota que le sorprendió que podrías hablar. Viendo cómo Fern dejó caer su espada de madera por el shock repentino. Princesa Desayuno. ¿No son muy jóvenes para entrenar? Prismo. Eran períodos de guerra, eran obligados a estar preparados en caso de que algo le pasara a su padre. Bonnivel. Al menos era precavido. El maestro se rió pero aceptó y sin pensarlo lo deja fuera de combate sin siquiera intentarlo. Era increíble su talento natural y cómo lo dejó. Y al darse cuenta de que hacía mucho daño se alejó. Michikatsu intrigado pregunta por qué es tan fuerte. Veo sus movimientos con el mundo transparente. Sus posiciones se invirtieron, ahora sí va a convertir en un monje y Yorichi sería un espadachín. Afuera de la pantalla. Billy. ¿Ven lo que les dije? Viendo cómo el pequeño Finn tomó una espada de madera y se preparó para enfrentar al maestro de su hermano. Maga cazadora. Se ve que te lo tomas en
No pudo acabar al ver cómo el niño Finn desapareció y apareció frente al maestro. Dándole 3 golpes en el cuerpo, rompiendo su espada de un último golpe en el pie, lo dejó fuera de combate. Jaque. Eso fue asombro. Princesa Desayuno. No le dio a responder. Joshua. Y esta es la primera vez que entrena, tiene talento. Fuebe. Eso fue genial. Pero se sorprendió al ver cómo Finn, después de ello, dejó la espada de madera en el suelo y se fue del lugar. Marceline. Finn dejando la espada. Eso sí no me lo esperaba. Bonnivel. Bueno, es un niño aún, es normal que no quiera lastimar a nadie. Robert. En eso tienes un punto, princesa, ya que ese Finn, a diferencia del suyo aquí presente, no le gusta la violencia, ya que no quiere hacerle daño a los demás, solo queriendo vivir una vida tranquila. Marceline. Parece que me estás hablando de otra persona y no de Finn. Princesa Slime. Pero es un objetivo noble. Abader. Pero también es un desprecio de talento, mira que no aprovechar algo así. Simón. En cierto punto es verdad, pero es algo que no se le puede obligar si no quiere. En eso escucharon que Fern había preguntado cómo era tan fuerte. Maga cazadora. ¿El mundo transparente? Me suena a un hechizo que había oído. Jaque. ¿En qué consiste eso? Prismo. El mundo transparente le permite ver el sistema circulatorio, los músculos y el latido del corazón de sus oponentes, lo que les da la capacidad de predecir sus próximos movimientos y ataques. Robert. Habilidad de percepción extrasensorial que permite al usuario ver el mundo de forma ralentizada y a través de los cuerpos vivos, como si fueran transparentes. Esto le permitió ver los músculos y la respiración del maestro, viendo cuándo tenía que atacar y en dónde. Dios de las fiestas. Es como una visión de rayos X. Robert. Tómalo de esa manera también. Billy. Es una habilidad útil para el combate. Finn. ¿Habrá un hechizo que te dé un poder similar? Maga cazadora. Habrá que ir a Ciudad Magia para saberlo. En eso escucharon lo siguiente, en donde el maestro le contó al padre de ambos de lo sucedido. Jermaine. Ay, no bromes, ahora cambian de lugares. Princesa de trapo. Pero parece que al otro no le gustó esa decisión. Viendo que Fern no tomó muy bien la decisión de su padre, pareciendo enojado por ello. Princesa hermosa. Y yo que creía que mis padres eran odiosos. Simón. Tomando el tiempo, es normal que quieran elegir como heredero al más talentoso, pero desechar al otro de esa manera, es. Marceline. Es horrible. Finn. No quería que las cosas fueran así. Parecía que le había arruinado las cosas a su hermano, esperando que tal vez en otro mundo él y Fern tuvieran una manera distinta de llevarse bien. En eso sintió como la maga cazadora le apretó un poco su mano. Maga cazadora. No es tu culpa, el único que hizo eso es tu padre. El humano solo asintió un poco, volviendo a ver la pantalla y esperando poder ver de alguna manera arreglar las cosas con su hermano. Adentro de la pantalla. Hermanos muy parecidos, pero se van a enfrentar. El destino ha decidido que uno irá a la oscuridad. El sol fuerte brillaba mucho, iluminaba y con ese brillo a lo opacó. Él siempre fue la sombra de su hermano, como la luna detrás de Yorichi. Marceline. Este es el estribillo. Está muy bueno. Fin. No otra vez. Al escuchar como decía otra vez que tenía que pelear contra su hermano. Jaque. Vamos viejo tranquilo, tal vez sea diferente aquí. Simón. ¿Y ese sujeto? Viendo a Muzan que sonría y se mostraba su rostro. Robert. Les presento a Muzan Kibutsuji, el rey y progenitor de los demonios del mundo. Abader. Vaya, el tipo sí que tiene estilo. Bonnivel. ¿Qué clase de demonio es él exactamente? Robert. Bueno, para aclarar, él no era un demonio de nacimiento, fue un humano que vivió durante el período Heian y padecía una enfermedad terminal. Se convirtió en el primer demonio después de tomar una medicina experimental que le otorgó inmortalidad, pero lo hizo vulnerable a la luz del sol. Esta transformación lo obsesionó con buscar una cura para su debilidad y se convirtió en el antepasado de todos los demás demonios. Abader. Qué interesante, solo por una medicina, ¿qué tipo de ingredientes existen en ese mundo para hacer algo así? Doctora princesa. ¿Pero qué clase de doctor hace probar a su paciente una medicina experimental? Pudo haber causado cosas peores. Brownies. ¿Peor que lo convierta de un humano a demonio? No lo creo. Pero al llegar a la parte donde Finn estaba rodeado de fuego con una espada, se sorprendieron. Fuebe. ¿Domina el fuego? Maga cazadora. Exageras con el brillo. Finn. Nunca quise que se sintiera así. Bonnivel.
No te culpes, algunas personas siempre se sienten inferiores a otras. Jeremy. En eso tiene razón. Recordando cómo siempre se sentía inferior cuando sus hermanos vivían junto a él. Dándose cuenta que fue un tonto todo ese tiempo. Marceline. Qué buena frase del final, lo anotaré para una canción. Adentro de la pantalla. Se marcharía, esta flauta la adoro. Me recuerda siempre a ti, era su mayor tesoro. Su madre se había muerto y leyendo su diario entendió por qué Yorichi siempre estaba a su lado. Escuchó el sonido de su cuerpo, desgarrándose de envidia. Odiaba tanto a Yorichi con el peso de su vida. Deseo el no volver a verlo nunca más. Yorichi se había marchado y nadie lo pudo encontrar. Afuera de la pantalla. Minerva. ¿Cómo que se va? Viendo cómo su hija estaba decidido a abandonar su hogar, pero en ello se vio como antes de irse, fue donde su hermano. Princesa Mora. Ay, qué dulce de su parte. Princesa Desayuno. Su mayor tesoro es el regalo que le dio su hermano, qué tierno. Finn por unos momentos miró la flauta que Fern le hizo, sonriendo un poco. Mente de Finn. Fuese el regalo que sea, lo hubiera apreciado. En la pantalla luego vieron cómo Finn se fue de la mansión solo con las pocas cosas que tenía. Marceline. El otro parece que no procesa toda la información aún. En ello se escuchó como decía que la mamá de ambos había muerto. Minerva. Morí. Margaret. ¿Pero por qué? Prismo. Lo que sucede es que la madre de ambos sufría una enfermedad terminal, más en su lado izquierdo. En eso se mostró como Fern leyó el diario de su hermano, dándose cuenta del por qué siempre se la pasaba junto a ella. Bonnivel. No solo era porque quería a su madre, la estaba ayudando. Princesa Slime. Y era el único que se daba cuenta. Maga Cazadora. Esa visión transparente, sí es muy efectiva. En eso vieron como Fern arrancó la hoja del diario de su hermano y luego como parecía enojarse mucho. Tanto así que las venas se marcaron y sangre salió de su nariz por la rabia. Marceline. No manches, esos celos ya están llegando muy lejos. Billy. Esa envidia no lo llevará por un buen camino. La princesa Flama se quedó callada, contemplando la escena, ella entendía un poco esa situación, debido a su inestable temperamento. Pero nunca para llegar a estos niveles. Abader. Uy, el niño ya muestra indicios de maldad. Kanjon. Qué irónico, uno lo quiere mucho y el otro lo odia con todo su ser. Al escuchar el deseo de Fern los dejó impactados, como un niño puede pedir eso y más tratándose de su hermano. Viola. Eso ya es pedir mucho, pero de trata de su hermano. Kill Kim Wan. Pues parece que se cumplió, pero la pregunta ¿es feliz ahora? Dejándose oír como nadie encontró a Finn, solo se mostró como el niño estaba corriendo muy lejos hacia las montañas. Bonnivel. Esto me recuerda a Limoncito. Princesa Desayuno. Pero como que nadie encontró al niño. Espero que no haya pasado lo peor. Adentro de la pantalla. Pasaron los años, tuvo 2 hijos y una esposa, al igual que Yorichi, pero igual no fueron las cosas. Su esposa junto a su hijo por un demonio murieron, y por eso al cazador más fuerte ahora consiguieron. Se hizo cazademonios para erradicar el odio, y una noche lo salvaría de la muerte de un demonio. Michikatsu al volver a verlo sintió impotencia, siguiéndolo para así poder mejorar su técnica. Yorichi había creado el aliento solar, su hermano no la dominó y creó el aliento lunar. Las variaciones de las respiraciones habían nacido, los cazadores fueron tan fuertes como nunca lo habían sido. Afuera de la pantalla. Jaque. ¿Cuánto tiempo pasó exactamente? Robert. 15 años desde que los hermanos no se volvieron a ver y cada uno siguió con su vida. En eso vieron como Fern se había casado y tuvo descendencia, parecía que su deseo de no ver a su hermano se cumplió para él. Billy. Que se nota que tuvo una vida normal, si se puede decir, se nota en su rostro que no fue tan feliz. Kanjon. Más bien parece aburrido. En eso se escuchó como se dijo que Finn también se casó, dejándose ver en la pantalla al mencionado con la mujer. Mente de Finn. Ese rostro me es familiar. Dijo viendo el rostro de la mujer que estaba a su lado, ignorando a los demás por unos momentos. Jaque. ¿Cómo se conocieron? Bonnivel. ¿Cómo se llama? Esas y más preguntas, más por partes de las princesas, vinieron como avalanchas al amo de los deseos y al pelinegro. Prismo. A ver, calma, vamos a explicarlo ahora. Robert. Bueno, ¿por dónde comienzo? Sí, después de que Finn haya escapado de casa, pasó días paseando por unos campos de arroz y conoció a Uta, la cual había perdido a sus padres a causa de una epidemia, quedándose sola. Finn la conoció cuando estaba recolectando renacuajos en un río. Minerva. Ay, qué lindo, pero pobre también de la niña, perder a sus padres siendo tan joven. Simón.
Créame, señorita Minerva, muchas cosas feas pasaron en la época antigua, una pena de verdad por la gente que vivió en esos tiempos. Jaque. ¿Qué más pasó? Prismo. Finn al principio le preguntaba si era normal ver a través de la gente, lo cual ella obviamente le dijo que no, luego se dio cuenta de más cosas que lo que él podía ver o hacer, no lo podían hacer lo demás, con el tiempo poco a poco fueron conectando y se casaron. Robert. Pero no todo fue felicidad. En eso escucharon como dijeron que su esposa y hijo habían muerto a manos de un demonio. Finn. ¿Qué? Fue lo único que dijo el humano al ver cómo ahora, su yo de la pantalla, veía en shock el cuerpo sin vida de su esposa y un charco de su propia sangre. Princesa hermosa. Ay mi glow. Marceline. ¿Pero qué carajos pasó? Phoebe. No. Minerva se tapó la boca con horror y sin saber comenzó a soltar lágrimas por dicha escena. Robert. Cuando Uta ya estaba en su último mes de embarazo, Finn fue a buscar una partera para ayudarla a tener al niño, pero en el camino, se encontró con un anciano que estaba yendo a ver a su hijo, que estaba herido en un campamento por la guerra civil. Finn lo ayudó a llegar al lugar, pero eso le consumió casi todo el día, decidiendo regresar y buscar a la partera mañana, pero solo se encontró el cuerpo sin vida de su esposa y sin bebé sin nacer en un charco de sangre, quedándose abrazando el cuerpo de su esposa por 10 días, no queriendo creerlo. Marceline. No. Dejando escapar unas lágrimas por su amigo, debería sentirse horrible. Brownie. ¿No se apartó de ellas por 10 días? Princesa Slime. Debe estar devastado. Billy. Porque cuando está feliz y tranquilo, ¿viene algo a quitártelo? Enojado y apretando el puño de la impotencia con el demonio que causó eso. La maga cazadora abrazó al humano, el cual pese al shock de oír eso, aún tenía una rara sensación. Rosaline. Algo a sus adentros le decía ese nombre y no sabía por qué. Phoebe solo miró a lo lejos a Finn, el cual solo miraba al suelo con tristeza. Quisiera ir a apoyarlo o decirle algo para animarlo, pero no sabía por qué, pero al ver a la cazadora, algo le decía que era mejor estar a la distancia. En la pantalla se escuchó cómo se dieron que el cazador más fuerte habían conseguido. Abader. ¿Cazadores de demonios? Prismo. Sí, en ese mundo, existe una organización que se encarga de pelear contra los demonios de Musan, llamada la Cofradía, en donde los cazadores o Demon Slayers, usando espadas que absorben la luz del sol y son letales para los demonios. Marceline. Caramba, si hubiera existido algo similar cuando peleaba contra los vampiros, sería de ayuda. Robert. El cazador que persiguió al demonio que mató a Uta, encontró a Finn y le ayudó a darle un funeral, le contó sobre la cofradía y lo invitó a unirse a sus filas, con el tiempo se convirtió en un pilar. Finn. ¿Pilar? Prismo. Los pilares son los mejores espadachines de todos los cazadores, y el tú de ese mundo, se logró convertir en el más fuerte. Bonnivel. Al menos ahora usa la violencia para proteger a los demás. En eso la escena cambió y ahora vieron a Fern, el cual estaba en medio de varios cuerpos sin vida y enfrente de él, a un demonio. Princesa Desayuno. ¿Pero qué pasó? Robert. Recuerden que están aún en una guerra civil, por lo cual el campamento de Fern fue atacado por un demonio, pese a que pelearon contra él, sus armas no le hacían nada, al no ser del material Nichirin como de los cazadores. Chiclebot. Su habilidad mejoró mucho. Los que conocían al robot se sorprendieron verlo, pues no lo habían notado antes. Bonnivel. Chiclebot, ¿dónde estabas? Chiclebot. Perdón por no presentarme antes, los esqueletos me llevaron y me repararon por completo, ya no tengo fisuras. Dejándose ver por completo su cuerpo reparado con algunas mejores, como si fuera recién fabricado. Jaque Jr. Vaya reencuentro de hermanos, pero al menos lo salvó. Viendo cómo el demonio se evaporaba hasta desaparecer por completo. Abader. Así se evaporan, los demonios de la nocheosfera, siempre dejan sus cuerpos si los cortas de esa manera. Jermaine. ¿Porque sienten impotencia de verlo? Le acaba de salvar la vida. Joshua. Parece que aún no supera su complejo de inferioridad. Al escuchar que ahora siguió a su hermano y convertirse un cazador, pero... Bonnivel. Espera, ¿eso quiere decir que, abandonó a su familia? Robert. Exacto, renunció a su herencia y a su clan para seguir a su hermano, convirtiéndose al igual que él, en un pilar, siendo el segundo más fuerte de la cofradía de la era Sengoku. Billy. Los que buscan superar algo o a alguien, siempre dejan de lado todo o se quedan solos. Phoebe. Alientos. Prismo. Son estilos de respiración que permiten a los cazadores de demonios amplificar sus capacidades físicas hasta su máximo potencial. Chiclebot. Son como diferentes tipos de esgrima. Robert.
Así es, Finn incluso intentó hacer que muchos aprendan su estilo, pero nadie logró dominarlo, ni siquiera su hermano, el cual creó su propio estilo. Finn. Las variaciones. Bonnivel. Se ven tan fuertes todos ellos. Robert. Pese a que nadie pudo dominar el estilo solar de Finn, él les ayudó a crear casa estilo para cada pilar, todos los demás alientos vienes de la del sol, siendo el padre de las respiraciones, pudiendo incluso darle muchos problemas a los demás. Simón. Con todo eso, puedo decir que la era Sengoku, fue la era dorada de los cazadores, ¿no? Robert. Correcto, fue tanto así, que incluso Muzan, una vez, decidido investigar en persona, porque tantos de sus demonios ahora perdían con más frecuencia, pero véanlo ustedes mismos. Mente de Finn. ¿Por qué esa chica me parecía tan familiar? Adentro de la pantalla. Hermanos muy parecidos, pero se van a enfrentar. El destino ha decidido que uno irá a la oscuridad. El sol fuerte brillaba mucho, iluminaba y con ese brillo él lo opacó. Él siempre fue la sombra de su hermano, como la luna detrás del Pero sol. por más que entrenara nunca superó a su hermano. Ni siquiera con la marca se igualaba a su nivel. Muzan se aprovechó y a Michikatsu ha tentado, haciendo así Kokuchibo y más fuerte se iba a volver. Afuera de la pantalla. Marceline. Después de todo lo que hemos de este mundo, el estribillo te da un mensaje más profundo. Simón. Buena observación Marceline. Chiclebot. Esto termina en un duelo a muerte. Princesa de trapo. Pero no hay que negar que Finn se ve increíble con el fuego alrededor. Ganándose muchas afirmaciones de las princesas, incluso Phoebe se veía maravillada por ver al humano cómo manejaba el fuego y la espada. Bonnivel. Espera, ¿cómo que marca? Marceline. Pensé que solo era una marca de nacimiento. Robert. No exactamente, verán, aquellos que tuvieron contacto o estaban cerca con el usuario original de la marca, pueden manifestarla en partes visibles de su cuerpo, teniendo la forma basada a la respiración que dominen, como de la flor, una llama, niebla o agua, entre muchas cosas. Fin. ¿Qué habilidades te da esa marca? Billy. Yo también quiero saber, debe tener un beneficio, ¿no? Prismo. Correcto, la marca del cazador puede potenciar las habilidades del usuario, tanto fuerza, velocidad y resistencia, al acceso al mundo transparente y las espadas carmesí. Mentita. ¿Espadas carmesí? Robert. Los usuarios que logran poner su espada carmesí, tienen un calor abrasador, tanto que si cortan a los demonios, les impide regenerarse, pero claro, también una desventaja. Simón. ¿La cual es? Robert. Aquellos que despierten la marca, morirán a los 25 años. ¿Qué? Dijeron todos al oír eso, tener un poder increíble, pero con un período de vida muy corto. Pero en eso escucharon como Muzan se acercó a Fern. Vader. Oh vaya, parece que intenta reclutarlo. Riendo un poco al ver cómo el Finn de césped, bajó su espada y se arrodilló ahora a su nuevo amo. Finn. Fern, ¿qué hiciste? Maga cazadora. ¿Ni siquiera peleó? Minerva. No. Viendo como todos, como el aspecto de Fern cambió ahora siendo la de un demonio de ojos, así como su espada. Vader. Buena jugada hizo ese Muzan, aprovechar que el sujeto no estaba bien emocionalmente para persuadirlo. Muerte. Dime algo, si se convierte en demonio, la maldición de la marca, ¿aún lo perseguirá? Robert. No, al ser un demonio, la maldición de la marca no le afecta, ahora que es un demonio inmortal. Princesa hermosa. No sé quién da más miedo, él o el tal Muzan. Temblando un poco por el nuevo aspecto de Fern. Adentro de la pantalla. Yorichi se enfrentó a Muzan pero se le escapó. Lo culparon porque su hermano malo se volvió. Se marchó a las montañas, le mostró a los Kamado la danza del dios del fuego que uno a uno han heredado. Los años corrieron muy rápidamente, los hermanos se encontraron al final nuevamente. Yorichi era un anciano de 80 años o mayor. Se lamentaba, hermano, esto es desgarrador. Afuera de la pantalla. Todos al ver que ahora Finn se enfrentó al rey de los demonios. Marceline. Dios, qué tensión. Jaque. Es como tener a Lich otra vez cara a cara. Finn. Ni que lo digas hermano. Viendo el enfrentamiento del humano y el progenitor de los demonios. Vader. Vaya, 5 cerebros y 7 corazones. Bonnivel. Su cuerpo es extraño en todos los sentidos. Doctora princesa. Jamás había un cuerpo así. En eso vieron como el humano en un rápido movimiento de su técnica solar y espada carmesí, había cortado el cuerpo del rey de los demonios. Chiclebot. ¡Qué increíble técnica! Muerte. ¿Pero qué hizo? Prismo. Finn había combinado las 12 posturas de sus técnicas para realizar la 13ª postura. Vader.
Está acorralado. Viendo cómo Muzan estaba a los pies de Finn, el cual se preparó para darle la última estocada. Maga cazadora. ¿Pero qué rayos hizo? Viendo cómo Muzan explotó en miles de pedazos, pero Finn rápidamente comenzó a cortar todos los que podía. Robert. Como pudieron ver, Finn logró acorralar al mismo Muzan, pero este, es un acto desesperado y negándose a perder contra un humano, explotó en 1800 pedazos, los cuales solo Finn pudo cortar 1500 de ellas. Desde ahí a 400 años adelante, Muzan le tiene miedo al único humano que estuvo cerca de acabar con su existencia. Billy. Tan cerca estuvo, pero el cobarde se fue. En eso la escena cambió y vieron ahora como Finn era culpado por todos los pilares de haber dejado escapar a Muzan y la traición de su hermano. Pero, no fue su culpa, fue la decisión de Fern en convertirse en demonio. Prismo. Es verdad, pero en esa época, si fracasaba la misión, era un acto deshonroso, más que al ser su hermano, debía tomar parte de la culpa. Marceline. Vaya hipócritas, después de haberlos ayudado, lo desechan como si nada, como si alguno de ellos pudiera hacerlo lo que hizo. Robert. Después de eso, fue expulsado de la cofradía y regresó al hogar donde antes vivía con su esposa, pero al estar tanto tiempo lejos de casa, una familia ya se había instalado ahí, pero en su llegada, la familia fue atacada por un demonio. Finn rápidamente los salvó y estos estaban muy agradecidos con él. Kill Kim Wan. Oh vaya, invasión de propiedad. Brownie. Papá no empieces. Prismo. La familia estaba muy agradecida con él, que se hicieron muy cercanos a Finn, siendo como la familia que no pudo formar con su esposa. Robert. Por insistencia de la esposa Kamado, le pidió ver su técnica solar, pero para ellos era más una especie de baile, la cual fue transmitida tras generaciones de la familia Kamado, como forma de respeto y agradecimiento. Maga cazadora. Una danza sagrada, me gusta como suena. En eso la pantalla cambió y se dejó ver que pasaron varios años, en donde ahora se podía ver un bosque o jardín con una torre en el fondo. Luego dejándose ver al dúo de hermanos que se reúnen otra vez. Marceline. Una vez más, los hermanos se reúnen. Jaque. Vaya, a ver qué pasa. Ao. No pudo acabar al sentir cómo sus palabras se detuvieron en el aire, al ver cómo su hermano, ahora era un anciano de 80 años. Marceline. Vaya viejo, los años sí que te pasaron facturas. Finn. Ni me lo digas. Simón. Espero, no que la marca mataba a todo aquel que la poseía. Robert. Mata a aquellos que la despiertan, pero aquellos que nacen, pueden vivir hasta la vejez. Princesa Desayuno. ¿Por qué está llorando? Chiclebot. Porque sabe que esto solo acabará con uno de los dos muertos. A Finn se le vino a la mente otra vez los recuerdos de la vez que peleó contra Fern, estuvo varios días en shock por pensar que mató a su hermano. Y ahora lo tenía que hacer de nuevo. Joshua. Debe ser duro para él, matar a un hermano, no es fácil. Phoebe. Debe haber otra forma, ¿no? Ni Prismo ni Robert respondieron la pregunta de la reían de fuego, dejando la sala en una tensión incómoda. Bonnivel. Esto será duro para Finn. Susurró a la vampira que estaba a su lado, la cual solo asintió en silencio. Mente de Billy. Vamos Finn, acaba con esto rápido. Adentro de la pantalla. Toma su espada, la presión que ejercía era increíble. Le corta el cuello dejándolo vulnerable y sensible. Porque siempre fuiste mejor que yo, te mataré. Pero Yorichi había muerto, parado de vejez. Se sintió humillado y lo cortó por la mitad. El espadachín más fuerte se acababa de marchar. Y de su ropa aquella flauta que él mismo le regaló fue cortada ya que su hermano por siempre la guardó. Afuera de la pantalla. Todos sintieron la tensión que soltó el humano al tomar la espada y se preparó para atacar. Kanjon. Vaya, esto sí es intenso. Mentita. Va a atacar. Fern tomó su espada y esperó el ataque, pero fue tan rápido que le cortó el cuello, ni siquiera pudo darle la oportunidad de sacar su espada. Chiclebot. Fue un buen corte. Dijo viendo cómo la sangre caía a chorros desde su garganta, incluso Fern se sujetó el cuello para evitar que su cabeza cayera. Marceline. Un golpe más y se acaba. Cuando Fern se dio la vuelta para atacar, todos vieron cómo Finn dejó caer la punta de su espada al suelo. Y escuchar que había de vejez. Minerva. No, mi hijo, mis hijos. Jaque. Hermano. Finn se quedó callado, ver su propia muerte, lo dejó perplejo, pero viendo que no pudo detener a su hermano. La maga cazadora no sabía por qué, pero algo a sus adentros le incomodaba y sujetó con más fuerza el brazo de Finn. Bonnivel. Al menos murió sin sufrir mucho. No dejando ver su rostro, pero lágrimas comenzaron a caer a mares, así como las de Marceline. Viola. Ese tipo está loco.
viendo cómo Fern había cortado a la mitad el cuerpo ya sin vida de su tío Finn. Charlie, ni siquiera de viejo le pudo ganar, un golpe al orgullo muy fuerte. Billy, el mejor espadachín, murió y hasta su muerte, nadie lo superó. Habló con un notorio orgullo en sus palabras. Pero en eso vieron que era lo que tenía la ropa de Finn. La flauta. La misma flauta que Fern le hizo cuando eran niños. Princesa Desayuno. Él la guardó todo ese tiempo. Simón. Era algo que lo hizo la persona que más apreciaba. Nadie dijo nada, solo guardaron silencio y algunos comenzaron a llorar a mares por ver la muerte de su héroe y amigo. Adentro de la pantalla. Hermanos muy parecidos, Sí. pero se van a enfrentar. El destino ha decidido que uno irá a la oscuridad. El sol fuerte brillaba mucho, iluminaba, y con ese brillo él lo opacó. Él siempre fue la sombra de su hermano, como la luna detrás del sol. Fin del capítulo.